Bueno, entonces a partir de este video, lo que voy a mostrar son ejemplos resueltos sobre programas codificados en MATLAB, donde muestro también el diagrama de flujo de diferentes problemas matemáticos que podrían haber. ¿No? Entonces, en este primer ejercicio resuelto, lo que vamos a hacer es calcular los términos de la sucesión de Fibonacci menores a un valor dado n. Entonces, por ejemplo, recordemos que voy a escribirlo aquí, los términos de la sucesión de Fibonacci los voy a escribir con, en forma de un vector. Entonces, lo voy a llamar v al vector. Entonces, ¿quiénes serían los términos de la sucesión de Fibonacci? Recordemos que la sucesión de Fibonacci contiene el primer término como 1, el segundo término es 1 y a partir del tercer término es la suma de los dos anteriores, es decir, 1 más 1, 2. El siguiente sería 2 más 1, 3. El siguiente sería 3 más 2, 5. El siguiente sería 5 más 3, 8 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que forme, que calcule la sucesión de Fibonacci para valores menores que 9, entonces serían 1, 1, 2, 3, 5, 8 y hasta ahí llegaría, ¿sí? Entonces, como hasta máximo, llegaríamos hasta un valor n dado por el usuario, si el usuario pues digita un valor que está dentro de la sucesión de Fibonacci. Ese sería entonces el ejercicio a resolver. Entonces vamos a iniciar. Entonces voy a copiar esto que está aquí. Entonces le voy a colocar acá un fprintf para escribirlo. Entonces programa que muestra los términos. Recuerden que tenemos que quitarle los acentos aquí. Los términos de la sucesión de Fibonacci menores a un valor dado n. \n para cambiar a la siguiente línea. Entonces le colocamos \n. Muy bien, punto y coma. Entonces ahí tendríamos únicamente el enunciado. Si nosotros lo corremos, nos muestra que es el programa que muestra los términos de la sucesión de Fibonacci menores a un valor dado n. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues solicitar ese valor de n, ¿no? Voy a ir dibujando acá en el lado izquierdo, voy a ir dibujando el diagrama de flujo. Entonces, vamos a iniciar aquí. Entonces le doy inicio. Solicitamos el valor de n. Entonces, ese valor de n, acá entonces lo escribimos como n igual a input. N igual a input y entonces aquí coloquemos, digite el valor máximo. Digite el valor máximo mayor que 2 y natural, ¿sí, no? Digite el valor de n tiene que ser mayor o igual a 3, ¿no? Entonces, mayor o igual a 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es validar. Validar si el número que nos digitó el usuario es mayor o igual a 3 y además tiene que ser un número natural. Eso ya lo habíamos trabajado en los ejercicios anteriores. Entonces vamos a hacer la validación. ¿Cómo hacemos la validación? Entonces lo vamos a hacer con con un ciclo, ¿no? Con un while. Entonces aquí vamos a entrar en un ciclo. Y entonces la condición. Ya sabemos que es un while, no voy a escribir mientras, simplemente la condición. Sabemos que si aquí adentro va una condición es un while y si va un y desde 1 hasta eso va un for. ¿No?
Entonces, en este caso, ¿la condición cuál es? La condición es de que n sea diferente de fix n. Esto era para validar que es un número natural. O, entonces aquí un o, la otra condición es que n sea mayor o igual que 3. Eso significaría que n es estrictamente menor que 13. Siempre es con la contraria, ¿no? Que hacemos la validación. Entonces, ¿qué pasa si cumple esta condición? Si cumple esta condición, pues debe primero imprimir que n no es un número natural. Debería imprimir que n no es número natural y solicitar otro valor de n. Entonces aquí vamos a imprimir. Esto es por la parte verdadera. Vamos a imprimir de que n no pertenece a los naturales y vamos a solicitar nuevamente el valor de n. Eso sería por la parte verdadera. ¿Mm? Entonces aquí esto se va a mantener y va a validar nuevamente el n que se introduce, y si sigue cumpliendo esta condición vuelve a pedir el n, y por la parte falsa, entonces por la parte falsa vamos a continuar ya en el algoritmo. Bueno, ¿cómo lo hacemos esto acá? Recordemos que esto era con un while, ¿no? Entonces lo hacemos con un while. Sí, ahí tenemos la condición. Entonces en el primer paréntesis voy a colocar la primera condición. Si n diferente de, ¿cómo sacábamos el diferente de? Con el símbolo de la ñ, el igual, diferente de fix n, perdón, n, o el o, recuerden que es con doble barra, o n menor que 3. Entonces, n menor que 3. Entonces, mientras se cumple eso, vamos a imprimir aquí fprintf, vamos a imprimir el número no es natural. El número no es natural y vamos a solicitar n. Entonces vamos a colocar un input y vamos a colocarle digite otro valor de n. Y terminamos el while. Entonces aquí ya estaríamos terminando ese ciclo y ahora continuamos. Entonces voy a hacer un contador aquí en el diagrama. Voy a irme por la parte falsa por acá para que me alcance este diagrama de flujo aquí en esta hoja. Entonces por la parte falsa voy a ir para acá. Entonces vamos a definir un contador aquí. Entonces el contador lo voy a llamar cont, la variable cont. Entonces el contador le voy a asignar el número 3. Entonces recuerden que la asignación acá es una flechita. Al contador le voy a asignar el número 3. Voy a asignarle a la variable a, le voy a asignar el valor de 1. A la variable b le voy a asignar el valor de 1. Y voy a definir c como la suma de a más b. Entonces, ¿qué es lo que he hecho en estas asignaciones? Entonces, miren, lo que he hecho es un contador que me va a servir para que el while me funcione como un for, ¿sí? Un contador que lo voy a empezar en 3. ¿Por qué razón en 3? Porque la condición me dice que n debe ser mayor o igual que 3. Este contador me asume el valor de n. N que es mayor o igual que 3. A igual a 1 sería la primera posición de este vector, b igual a 1 sería la segunda posición de este vector, y c igual a más b en el momento sería la tercera posición, ¿no? La suma de a y b. Entonces, y voy a formar el vector v, también aquí antes de esto, voy a formar el vector v. Ya sabemos que el vector v tiene las posiciones 1 y 1.
El vector v lo voy a formar como el vector 1,1. Entonces hagamos esto en el código. Entonces voy a definir un contador igual a 3, punto y coma. Defino a igual a 1, punto y coma. B igual a 1, punto y coma. Y dijimos que C era igual a más B, punto y coma. ¿Qué más necesito hacer? Necesito hacer el vector v mayúscula, igual al vector 1, 1, punto y coma. Entonces en ese vector v es donde voy a guardar todas las componentes de la de la sucesión de Fibonacci. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es aquí, entonces voy a meter otro ciclo. Entonces vamos a hacer un ciclo aquí. Y entonces, ¿cuál va a ser este ciclo? También lo voy a hacer con un while. Entonces lo voy a definir de la siguiente forma, este ciclo. Entonces, mientras el contador, la variable contador, no, perdón. Lo que necesito es mirar que esta suma a más b, que este c que era a más b, tengo que compararlo con el n, ¿no? Entonces, mientras este valor de c que era a más b sea menor que n, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, lo primero que va a hacer es, aquí por la parte verdadera, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, me va a escribir el vector b en la componente cont, es decir, en este caso, como aquí va a validar, en la primera va a validar a vale 1, b vale 1, c vale 1 más 1, 2. Entonces 2 es menor que el n que nos dio el usuario, sí. Entonces como 2 es menor que n, entonces va a ser b en la posición 3, porque cont, recuerden que vale 3. Entonces b en la posición cont es igual a c. Entonces lo vamos a definir como C. Recuerden que la asignación acá en el diagrama de flujo es esta flechita, es igual a C. Y ahora lo que voy a hacer es aumentar el contador. A cont le voy a asignar cont más 1. Entonces ahí lo aumenté el contador. Ya como el B en la posición 3 lo valió C, entonces ahora el contador ya es 4. Y al ser 4, entonces ahora voy a decirle que A lo haga igual a B, es decir, noten que acá en el ejemplo que teníamos, este era A, este era B y este era C inicialmente. Ahora le voy a decir que haga a lo haga igual a B, o sea que A ya pasaría aquí. Ahora que B lo pase acá, a C, entonces el B la cambiaría acá. Y ahora calcula el nuevo C, que el C quedaría acá, entonces ya quedaría en la siguiente posición. Entonces vamos a hacer eso, que A sea igual a B, que B sea igual a C y que C calcule nuevamente como A más B. Entonces aquí ya lo tendríamos el nuevo C. Y ese nuevo C, entonces ahí entraría en el ciclo. Entonces aquí después de esto, perdón, aquí, después de esto entra nuevamente al ciclo. Y por la parte falsa, a ver, perdón, voy a colocar para que me alcance aquí. Por acá entra al ciclo. Y por la parte falsa, qué pena con ustedes que no me alcanza en la hoja, entonces el diagrama lo voy a hacer por acá. Por la parte falsa, entonces ya se sale del while. Vamos a incluir ese while entonces aquí. Entonces lo colocaríamos while, mientras la condición es C menor que N. C menor que N estaría en esta partecita de aquí, C menor que N. Mientras C es menor que N, entonces ¿qué va a hacer? B en la posición cont, en la posición del contador, lo va a hacer igual a ese valor de C, punto y coma. Ahora sí, al contador lo vamos a aumentar en 1, cont más 1, punto y coma. Y ahora vamos a hacer la asignación A igual a B,
B igual a C y C nuevamente igual a más B. Ahí terminaría el while. Entonces, una vez que termine ese while, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer cuando termine el while? Cuando termine el while, entonces lo que tenemos que hacer es ya imprimir el resultado. Entonces, aquí vamos a imprimir. ¿Y quién vamos a imprimirlo? Pues el vector v. Ese vector v lo vamos a imprimir como un vector. Las componentes de ese vector. Entonces, pero antes de imprimir ese vector, calculemos cuántos elementos tiene ese vector. Lo voy a llamar con la opción length. Calculamos la cantidad el tamaño del vector v para poder imprimir. Entonces, para imprimirle la cantidad de elementos que tenía el vector v. Entonces, con fprint f vamos a imprimir lo siguiente. La sucesión de Fibonacci tiene, entonces aquí le voy a colocar porcentaje integer, le voy a colocar los primeros m términos, entonces aquí esto es entre comillas simple. Aquí colocamos el valor de m, es decir, tiene estos términos, m términos menores que, y aquí vamos a colocar el valor de n, menores que el n que nos dio el usuario, y entonces vamos a colocar dos puntos aparte, n, vamos a hacerlo aparte, y en el siguiente renglón lo vamos a escribir el vector v. Bueno, aunque aquí no es necesario porque lo voy a imprimir. Ahora, ¿cómo vamos a imprimir matrices y vectores para que nos salgan con todos los componentes? No lo podemos escribir aquí dentro del fprint f porque no nos va a generar errores. Para imprimir vectores y matrices vamos a utilizar la opción disp. Disp y entre paréntesis el vector que voy a imprimir. Miremos a ver que no nos salga ningún error. Vamos a correrlo. Entonces dice, digite el valor de n mayor o igual a 3. Bueno, ahí me falta darle un espacio. Recuerden darle control C sobre la ventana de comandos para detener el programa. Control C, ahí se detiene. Voy a colocar aquí, digite el valor de n mayor o igual a 3. Punto seguido, voy a colocar n igual para asignarle a n el valor. Entonces, el valor de n mayor o igual a 3. Entonces, por ejemplo, digamos el 9 que habíamos puesto en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo acá habíamos puesto que era 9 y nos debe imprimir 1, 1, 2, 3, 5, 8. Esos serían los valores que debería imprimir. Entonces le voy a dar 9 y nos dice, la sucesión de Fibonacci tiene 6 términos menores que 9 y entonces ahí la vamos a mirar, 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Si quieren los podemos escribir acá, \n, para que el vector no lo imprima en la siguiente línea. Entonces vamos a correrlo nuevamente. Vamos a colocar otros números. Por ejemplo, quiero imprimir los números de la sucesión de Fibonacci menores que 20. Entonces lo voy a colocar aquí 20. Y la sucesión de Fibonacci tiene 7 términos menores que 20. Y es 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Y miremos a ver que en verdad esté validada. Por ejemplo, si yo le meto un número que no es natural, por ejemplo 7 cuartos, él me debe decir que el número no es natural y que digite otro valor de n. Entonces otro valor de n, por ejemplo, coloquémosle menos 7, tampoco es natural que digitemos un valor de n. Vamos a mirar cuáles son los números menores o iguales a 50 en la sucesión de Fibonacci. Tiene 9 términos menores que 50 y es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34.